Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a presentar hoy un segundo video a modo de clase virtual también, en el que vamos a trabajar los tres primeros capítulos. Yo voy a comentar algunos rasgos generales de los tres primeros capítulos de la novela Dorian Gray. Así que bueno, nos disponemos a empezar. Magic. Practicando algunos trucos básicos. Bueno, primero me gustaría comenzar agradeciendo por los comentarios de las actividades que les pedí, ¿sí? Que eligieran las frases del prefacio y las comentaran, las analizaran. He leído comentarios muy profundos, muy interesantes. Realmente estoy muy conforme por cómo han trabajado y me gustaría hacer, al menos en unos minutos, en unos breves minutos, una devolución sobre eso. Para interpretar el prólogo, para interpretar el prefacio de esta novela, no tenemos que dejar de considerar que el autor, que Oscar Wilde, era frente y más allá de todas las cosas, ¿no? Él era un esteta. ¿A qué me refiero con un esteta? Que tenía una mirada estética sobre el arte. Y esto puede parecer una redundancia, ¿no? Porque bueno, todo arte se supone que es estético, se supone que apunta a la belleza. Bueno, no, más en los tiempos modernos, como vamos a ver más ya en quinto año, si estamos juntos, si seguimos juntos, ojalá que sí, ¿no? Pero el año que viene vamos a ver que esta idea de que el arte debe buscar la belleza en la modernidad y sobre todo en la postmodernidad se pone un poco en tela de juicio. Pero para Wilde, para Oscar Wilde, la estética, la belleza es la categoría, es la esencia del arte. Y está por sobre todo, por sobre la moral, por sobre las costumbres, incluso por sobre el propio artista, por sobre el propio sujeto. Por eso, sí, debido a esta visión estética, es que encontramos en el prefacio, que es realmente muy claro, Wilde, como ustedes han puesto en los comentarios, Wilde nos ha dejado aforismos, nos ha dejado frases, nos ha dejado sentencias que son muy inteligentes. Era un hombre muy inteligente, como les dije en el video anterior, era un hombre con una sensibilidad única, ¿sí? Y bueno, por eso encontramos, ¿no? Ya desde la primera frase, el artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte, ¿sí? Ahí está, esto está en consonancia con lo primero que les decía recién, que el arte para Wilde y la belleza están sobre todo, están incluso por sobre el propio sujeto. Otro de los aforismos, ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo. ¿Sí? Ningún artista es morboso, también dice en otra parte. Como decía recién, ¿sí? El arte por sobre la moral. El arte no es un instrumento didáctico. El arte no se usa, o mejor dicho, puede usarse, pero no debe limitarse. El arte, cualquier manifestación artística, no puede simplemente limitarse a dar una enseñanza moral.
a ofrecer una moraleja, sino que el arte va más allá de la moral. Otro de los aforismos de las frases muy interesante también es todo arte es a la vez superficie y símbolo. Son los dos componentes básicos eh, de la creación artística, de la obra artística. La superficie, lo que se ve, lo que, lo que se puede captar mediante los sentidos, ¿no? La forma, digamos, de la obra artística, lo que sostiene, el formato que sostiene la obra. Y el símbolo es la metáfora. El símbolo es lo que necesita, lo que demanda, mejor dicho, de nuestra inteligencia, de nuestra razón, de nuestra comprensión, de nuestra cultura, de nuestros saberes previos. ¿Sí? El símbolo es aquello que la obra presenta por ser descubierto. ¿Sí? Obviamente que el símbolo puede ser más o menos intrincado, más o menos complejo, pero yo creo que en el fondo, esto es una apreciación personal, todo arte es complejo, por más que sea simple o en su presentación parezca simple, todo arte esconde una complejidad. ¿Sí? Es al espectador, perdón, y por esto justamente Wilde tiene esta frase que es muy linda, ¿no? Que los que intentan descifrar el símbolo lo hacen a su propio riesgo, ¿no? Esto tiene mucho que ver, me parece a mí, y si han leído los 3 primeros capítulos, como espero que lo hayan hecho, tiene mucho que ver con el personaje de Hallward, de Basil, o Basilio, según la traducción, el pintor, ¿no? O sea, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde está dispuesto a llegar Basilio, el pintor, con su arte. Bueno, la diversidad de opiniones indica que una obra es buena, ¿no? Y el último es un aforismo bastante polémico, que todo arte es completamente inútil, que acá vi que muchos pusieron en el foro, en las actividades, pusieron, bueno, pero ¿cómo va a decir esto? No estoy de acuerdo, ¿cómo que es inútil? Bueno, tiene una explicación esto. Tiene una explicación. Y me parece a mí que la explicación está dada por el contexto. El contexto, como yo les conté, bueno, es la revolución industrial, más precisamente lo que se llamó la época victoriana, que fue el reinado de Gran Bretaña de la reina Victoria I, que bueno, murió en 1901 esta reina, un año después que Oscar Wilde. Fíjense, ¿no? O sea, toda la vida de Oscar Wilde transcurre aparejada a la de Victoria, a la de la reina. Y bueno, yo les adjunto ahora, a la par de este video, les adjunto un apunte muy sencillo, que está muy bueno, muy puntual, acerca de las características de la época victoriana, para que lo lean. También les voy a dejar un cuestionario sobre eso. Pero la época victoriana, la revolución industrial, y eso ya lo dije en el video anterior, pero es una época que está marcada por un espíritu, por dos, yo diría en realidad por dos, son dos los caracteres, ¿no? de esta sociedad, de esta época, que uno es el progreso, el trabajo, ¿no? Producir, hacer, progresar. Era tanto el afán de progresar que incluso empleaban a los niños en las minas, en las fábricas, obviamente que en detrimento, es decir, destruyendo la salud de los infantes, la salud de los chicos.
Lo que importaba era producir. Es una sociedad ultra capitalista, ¿sí? Mm, y desde ese punto de vista, y con un poco de ironía también, porque Wilde era muy irónico, lo que nos dice en esta frase Wilde es que, bueno, todo arte es completamente inútil. Claro, desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de su época, un sujeto que pinta un cuadro, un sujeto que escribe un poema, un sujeto que, que hace una escultura, claro, ¿qué está produciendo? Está produciendo un símbolo, está produciendo... No hay una actitud, digamos, productiva en eso, netamente productiva como aquella persona que trabaja tal vez en una fábrica o en una empresa o tiene un emprendimiento que dé dinero, ¿no? El arte es inútil porque incluso, bueno, también en la época victoriana se valora mucho el tiempo, ¿sí? Aparejado siempre o en relación a la producción. Entonces, claro, como por ahí una persona, un hombre, una mujer que pasa una hora leyendo, ¿para qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está produciendo la sociedad de esa persona? Está viviendo en el ocio, está viviendo en la... está malgastando el tiempo. Por eso me parece, esto es una, sí es una eh, apreciación personal, sin descuidar el contexto de la época victoriana, pero me parece a mí que Oscar Wilde va por ese lado, ¿sí? Es inútil en ese sentido, es inútil porque no produce, porque la contemplación estética, la contemplación de lo bello, la contemplación del arte, no produce. Es como pensar o como hacer filosofía, ¿no? Eso también pasa mucho en el presente, en la época postmoderna, como se denomina ya hace varios años, que, que pensar o dedicarse a las actividades intelectuales, como puede ser salir a caminar despegado de todo, despegado del celular, despegado de la música, despegado de todo, ¿no? Simplemente salir a caminar, a contemplar una plaza, bueno, ni hablar los que pueden ir a la playa, un bosque, bueno, y pensar sobre la vida de cada uno y los fenómenos que rodean la vida de cada uno, bueno, es una pérdida de tiempo, ¿no? Más ahora que todo también hay que compartirlo, hay que hacerlo público en las redes. El acto íntimo, el acto privado del pensamiento como actividad intelectual queda marginado, ¿no? Bueno, pero no me quiero ir de tema. Eh, bueno, les dije hace unos segundos, hace unos minutos, que la época victoriana básicamente se caracteriza por dos ideas. Lo van a ver en el apunte, pero ya que estamos lo comento. Por un lado, el, este espíritu productivo, práctico, y también por la moral, lo que se llamó la doble moral victoriana. La reina Victoria era muy cuidadosa de las formas, del protocolo, de mantener una apariencia, ¿sí? Y ese también es el espíritu de la época, ¿no? Se habla de doble moral porque la moral victoriana censuró muy estrictamente, pero incluso a niveles ridículos, a niveles absurdos, censuró sobre todo la sexualidad. Todo lo que tuviera que ver con la sexualidad estaba vigilado, estaba... sí, era un tabú, estaba prohibido. Hay una anécdota que la van a leer en el cuadernillo, en el apunte, ¿no? Que les dejé en el PDF, que adjunto a este video, que bueno, la reina Victoria incluso mandaba poner manteles largos a las mesas para, para tapar las patas de la mesa, porque se creía, ella pensaba que si un hombre veía las patas de la mesa,
podía tener pensamientos, podía pensar en las piernas de una mujer y podría despertar sentimientos lascivos, sentimientos sexuales. Pero, y acá está lo interesante, existió en la época victoriana una doble moral. ¿A qué me refiero? Por un lado había un cuidado extremo en las cuestiones sexuales, pero por el otro, la, la prostitución era muy común, era muy común. Había un gran número de prostitutas. Para que se dé una idea, en esta época también encontramos a Jack el Destripador, que justamente si ustedes repasan su historia, es un hombre que mata prostitutas. Había muchas mujeres que trabajaban con su cuerpo. Como les dije, ¿no? Los niños eran explotados. Básicamente la infancia no existía. El concepto de infancia no existía, sino que era un sujeto para producir. Imagínense un chico de 7 años, 5 años, 8 años, de lo que fuera, cargando carretillas en una mina, como eran chiquitos, ¿sí? Como son chiquitos de cuerpo, podían escabullirse por los recovecos de la mina y de esa forma los usaban como instrumentos, ¿no? O sea, terrible. Bueno, ese fue el contexto de Wilde, con esa doble moral muy presente. Y sobre todo, bueno, con el tema de la sexualidad, que como vimos en el video pasado, eso a él lo tocaba muy de cerca por su condición, por sus preferencias sexuales y por su identidad misma. Bueno, yendo entonces a la novela, entonces, vamos a hablar de forma general de los 3 primeros capítulos y resaltando lo más importante, lo fundamental. La novela comienza y como si fuera una película, digamos, el narrador se mete, es un narrador omnisciente, que se mete dentro de un estudio de trabajo de un pintor, de Basilio Hallward, o Basil, como quieran llamarlo. Y ahí nos presenta la novela a 2 personajes que son centrales. Esta novela tiene pocos personajes. Eso está bueno porque es fácil, digamos, de estudiar, ¿no? Fácil de recordar. Basilio y Lord Henry, también llamado Lord Harry, es lo mismo. Bueno, Basilio acaba de terminar su pintura, que es una obra, es un cuadro, digamos, en tamaño natural de un muchacho, de un chico. Y está conversando con Henry, con su amigo. Henry le dice que esa es su mejor obra. Y es un cuadro de extrema belleza, ¿no? De extraordinaria belleza. Basilio se había retirado de la actividad social, digamos. Él estaba, ya dice la novela que hace un tiempo que estaba confinado en su estudio, si estaba fuera de reuniones sociales. Eso es otro rasgo muy importante, ¿no? La época victoriana, con su particular visión de la sociedad y con sus costumbres y usos, la época victoriana privilegiaba mucho lo que se llamó los mitines, que viene del inglés meeting. Los mitines eran reuniones, se juntaban ya sea a almorzar o por las tardes o por la noche también, en cualquier época, en cualquier parte del día, perdón, se juntaban y curioseaban, contaban chismes sociales, ¿no? También tocaban el piano, hacían una tertulia, hablaban un poco de la vida cotidiana. Y bueno, había que asistir. O sea, el que no asistía, digamos, no les digo que era mal visto, pero llamaba la atención. Había que estar presente, había que figurar. La sociedad victoriana era una sociedad que privilegiaba mucho este hecho de figurar, de aparecer, de aparentar y de estar presente.
Bueno, Basilio se había alejado de las actividades sociales, digamos, y bueno, Henry, su amigo, le dice que la pintura es hermosa, le llama la atención esta pintura, la belleza, de hecho le dice que es su mejor obra, que sin lugar a dudas es su mejor obra. Y le pregunta si la va a exponer, si la va a hacer pública, y Basilio Hallward dice que no. El pintor dice que no, porque ha puesto mucho de él en la obra. Entonces ahí tenemos la primera cuestión para pensar, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que ha puesto? ¿A qué se refiere con eso, no? ¿Qué es lo que puso tanto de él? Dice, realmente no puedo exponerlo. He puesto tanto de mí mismo en él, en el cuadro. Bueno, Harry o Henry, lo mismo, voy a usar los dos nombres alternadamente porque es lo mismo. Henry le dice, bueno, ¿quién es este chico? ¿Quién es el modelo? Y bueno, Basilio le cuenta cómo conoció al modelo, que obviamente es Dorian. Dice que lo conoció en una reunión y es muy muy linda la descripción que hace. Dice, estaba en el salón hacía 10 minutos conversando con unas damas, bla bla bla, bla bla bla. Me volví a medias y por primera vez vi a Dorian Gray. Al encontrarse nuestros ojos me sentí palidecer. Una curiosa sensación de terror me sobrecogió. Comprendí que estaba ante alguien cuya simple personalidad era tan fascinante que, si me abandonaba a ella, absorbería mi naturaleza entera, mi alma y hasta mi propio arte. No quiero ninguna influencia exterior en mi vida. Y más adelante dice, siempre he sido dueño de mí mismo, siempre lo había sido por lo menos, hasta el día de mi encuentro con Dorian Gray. ¿Sí? O sea, el contacto entre Basilio y Dorian arrebata a Basilio. Basilio queda arrebatado. ¿Podemos hablar de enamoramiento? ¿Podemos pensar que Basilio se enamora de Dorian? Es una pregunta que ustedes me van a responder. Yo no voy a emitir mi juicio. Me gustaría que ustedes, yo les voy a dejar un cuestionario ahora sobre estos capítulos, pero ¿se enamora de él o la mirada de Basilio es una mirada netamente estética? Lo ve como un modelo para pintar, me refiero. Sabemos que la belleza no tiene que ver con el género, ¿sí? Me refiero a hombre, mujer, ¿no? Va más allá de eso, la belleza. Hay una belleza natural que atraviesa todo, las personas, las cosas, los actos, los pensamientos, los sucesos, ¿no? Entonces, ¿no? Basilio, ¿qué pasa en su psicología? ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Es un enamoramiento o lo ve como un objeto artístico? ¿Lo ve como un modelo propenso e ideal para ser pintado? ¿No? Eso es una cuestión muy importante que vamos a ir pensando a medida que avanzamos en la novela. Bueno, Basilio queda arrebatado por Dorian, se pone a trabajar en su obra, en su pintura, pero no puede exponerla, ¿no? Porque dice que se ha involucrado mucho con su pintura. Bueno, hay toda una conversación. La verdad que Henry, como habrán leído, es un personaje que es increíble, ¿no? ¿En qué sentido increíble? Me refiero a que hay tantas cosas para decir de Henry, que es un personaje, parece frívolo, es muy inteligente, habla muy bien, tiene una retórica privilegiada, y yo diría que es un poco anticipa Henry a lo que es el hombre posmoderno. ¿Sí? ¿En qué sentido me refiero? Que es un sujeto que está preocupado
es un sujeto, quise decir, perdón, un sujeto hedonista, ¿no? Que privilegia el placer sobre todo, que intenta de alguna forma contradecir con los valores burgueses, los valores de seguridad, los valores de familia, los valores del trabajo convencional, digamos, ¿no? Henry es un sujeto que le gusta ir en contra de la corriente. No obstante, también, bueno, él no logra desapegarse de esa burguesía, porque también acude a los mitines, bueno, es un lord, o sea, es un sujeto poderoso, tiene un título, ¿sí? Es decir, no es un sujeto que es antisocial y que se aísla en los bosques para escribir una novela o para hacer una revolución. No, bueno, Henry también está metido en eso, aunque lo critica, ¿sí? Es un sujeto que, bueno, a muchos les cae mal, a mí me parece muy interesante, y realmente hay frases que él dice que son que dan mucho, mucho para pensar. Por cuestiones de tiempo, si no este video duraría mucho, no me puedo detener en las frases, pero no obstante ustedes sí lo van a hacer mediante un trabajo que también les voy a pedir junto con este video. Bueno, obviamente Henry quiere conocer a este chico, a Dorian, porque le interesa, bueno, a ver quién es este muchacho, ¿no? Que ha deslumbrado a su amigo, a Basilio, y se conocen en el episodio 2, porque Dorian estaba en el estudio de Basilio. El capítulo 2, bueno, se presenta a Dorian, es un muchacho, tiene cerca de 20 años, bueno, muy, muy bello, muy lindo, un poco inocente, no sé si ustedes lo han notado también, es un tanto inocente, desde luego que no tiene la experiencia de Henry, ni tampoco tiene esta complejidad de Basilio Hallward, ¿no? Fíjense cómo ya desde el segundo capítulo ya aflora en la novela esta tríada, ¿no? Este compuesto por tres partes, digamos que es un, ¿no? Es un Illuminati, es un triángulo, Basilio, Henry y Dorian. Esto es importante que lo tengamos siempre presente, ¿no? Basilio es la complejidad, es la visión artística. Basilio es el hombre que trabaja con la forma, ¿no? El pintor. Henry es un intelectual. Henry es un hombre de su época, que cree que está más allá de su época. Y Dorian es la materia, es el símbolo. Dorian Gray es el ideal, es el David, ¿no? Todos tenemos la escultura, la hermosa escultura del David. Eso es Dorian, ¿no? Es la idea perfecta. Basilio se muestra un poco reticente a que, a que Henry conozca, en un principio al menos, después accede, pero en un principio se muestra un poco reticente. ¿Por qué? Porque claro, ¿no? Henry es como tiene una conducta tan arrebatadora, que Basilio piensa que lo puede influenciar mal a Dorian, ¿no? Lo puede corromper a Dorian. Pero después se conocen, ¿sí? Se conocen y bueno, así como, si ustedes se fijan, ¿no? Así como Dorian había obnubilado, ¿sí? Había obnubilado a Basilio, ahora es Henry quien obnubila, quien arrebata a Dorian, ¿no? ¿En qué sentido lo arrebata? Porque, bueno, Henry le presenta ideas, le presenta cuestiones, le presenta pensamientos que Dorian no se había detenido a pensar en eso, ¿sí? Y hay algo en particular que a Dorian lo deja pensando mucho y que es, digamos, la punta del ovillo de esta novela,
el inicio del conflicto, por usar un término, digamos, técnico, que es, Henry le habla acerca de la juventud, ¿no? La juventud aparejada a la belleza. Henry le dice, bueno, el famoso carpe diem, ¿no? No le dice carpe diem, pero el concepto es el mismo. Aprovecha el día, aprovecha tu juventud, Dorian, porque ahora sos bello, sos hermoso, sos joven, pero el día de mañana tu físico va a cambiar, vas a envejecer, se te va a caer el pelo, o se te va a encanecer el pelo, o las dos cosas, tu piel se va a arrugar, tu salud va a desmejorar y no vas a ser más un privilegiado. A Dorian esto, digamos que lo parte al medio, ¿no? Lo parte al medio porque lo deja pensando mucho en eso. Y hay un cambio en Dorian. Dorian, digamos que le toma, por ahí es un poco excesivo decir cariño, pero sí se siente interesado por Henry. Quiere estar con Henry. ¿Sí? Digamos que quiere aprender de Henry. Fíjense que Dorian, ¿no? Era tan diferente, refiriéndose a Henry, era tan diferente de Basilio y formaban ambos un contraste tan delicioso, ¿sí? Esto que les decía recién, que se forma una especie de tríada o de triángulo entre los tres personajes. Bueno, también es importante, insisto, esto llevaría mucho más tiempo y lo ideal estaría bueno trabajarlo en la clase, ¿no? Presencial, pero hay muchos detalles que asemejan a Dorian con el arte. Él cuando en el segundo capítulo, cuando aparece Dorian, que es, bueno, Basilio y Henry lo conocen, mejor dicho, Dorian está tocando el piano, composiciones de Schumann, de un compositor alemán del siglo XIX, ¿no? Claro, Dorian es el arte, ¿no? Pero fíjense que es un arte vacío. ¿A qué me refiero con vacío? Que Dorian no tiene una conciencia. ¿Y quién va a moldear la conciencia de Dorian? Ahí está el tema. ¿Quién va a moldear la conciencia de Dorian? ¿Basilio o Henry? Bueno, como les decía, Dorian, digamos que hace buenas migas con Henry, le interesa estar con Henry, y ya en el episodio tercero vemos un poco también lo que les decía hace un rato, la importancia de la época victoriana de las reuniones, ¿verdad? Vemos dos reuniones. Y cómo la gente estaba conectada entre sí, porque la tía de Henry la conocía a Dorian, y en el episodio tercero conocemos la historia de la familia de Dorian, que sobre todo sobre su madre, hay una historia amorosa, que, bueno, lo han leído. Digamos que Dorian en parte es hijo de una desgracia, ¿sí? En parte es hijo de una desventura, y lleva en algún sentido un corte trágico. También se hace mención al duelo, que era muy común también en la época. Los hombres podían desafiarse a muerte frente a alguna ofensa, frente a alguna, sí, algún insulto, o por cuestiones también amorosas, podían desafiarse a muerte. Se desafiaban en una pelea, se desafiaban mediante cuchillazos o mediante disparos de revólver y se podían matar. Era el duelo a muerte estaba, digamos, legitimado en la época. Bueno, también hay otra reunión, ¿sí? Porque Dorian empieza a seguir a Henry y en esta segunda reunión, bueno, Henry hace una exposición de sus ideas, ¿no? Habla y vemos que Dorian va quedando cada vez más cautivado por el lenguaje
de Henry, por la palabra de Henry. Y sobre todo por las ideas de Henry, porque las palabras son vehículos de las ideas, ¿no? Vehículos del pensamiento. Dorian queda obnubilado por Henry y, y digamos que se va cada vez acercando más a él, ¿no? De hecho, pactan para ir juntos al teatro, que va a pasar un poco más adelante eso. Bueno, yo estoy muy seguro de que hay cosas importantes que no he dicho, porque no es fácil analizar una obra tan compleja como esta novela. De todas maneras, me parece que a modo de introducción, además de las actividades que les voy a dejar ahora, vayamos pensando en esto, vayamos pensando en este trío, en esta trinidad que se forma, en esta tríada que se forma entre Henry, Basilio y Dorian. Y bueno, como actividad, ya les digo, ahora les voy a dejar un cuestionario y les voy a pedir que me comenten, bueno, qué les ha parecido hasta ahora la novela, si les viene gustando, si les aburre, si les interesa, como para ir viendo cómo vamos trabajando. Bueno, espero que el video haya sido de su interés, les haya gustado, espero que les haya ayudado un poco a ordenar la lectura. Y para la semana que viene les voy a pedir hasta el sexto, inclusive, o sea, 3 capítulos más que también iremos comentando. ¿Sí? Les mando cariños para todos, cuídense, que anden muy bien y estamos en contacto. Un beso.